Hola, hoy quería hablar de las creencias y de cómo condicionan nuestra vida utilizando un ejemplo muy práctico. Verás, las creencias son la base de nuestra vida diaria, sobre todo porque condicionan nuestras interpretaciones, nuestras percepciones, nuestras emociones y obviamente por ende nuestras decisiones y nuestros resultados. Verás, es muy útil utilizar esta metáfora, se me ocurrió hoy mismo, dando una clase a un grupo extenso de personas en vivo. Por ejemplo, pillemos un segundo el océano. Utilicemos el océano como metáfora, es la vida. Y obviamente imaginemos la percepción que tiene un niño de 8 añitos que no sabe nadar, cuyos padres tienen temor al agua o fobia y claramente le han instalado una cuestión de miedo o fobia con respecto al agua. Por lo tanto, sus percepciones con respecto incluso a un océano muy tranquilito que no se mueve con olas muy bajas será para él un grave problema. Percibirá ese océano como una amenaza, con todas las consecuencias neurofisiológicas y obviamente con las emociones negativas que puede ofrecer ese tipo de sistema interpretativo con respecto al océano, obviamente amenazante. Ahora pillemos, por ejemplo, un surfero, ojalá se diga así, en inglés sería surfer, o sea, una persona que usa la tabla de surf para ir y jugar con las olas y dominarlas, básicamente. Una persona muy experimentada, que ya lleva 10 años, tiene obviamente un conjunto de creencias que le soporta a la hora de acercarse al océano, porque verás, para él el océano, incluso si podía haber sido un reto durante la fase inicial, obviamente ahora es una oportunidad, una bendición. Cada ola, incluso la más grande, puede ser una increíble oportunidad de felicidad, de libertad. Entonces verás, las creencias que cada uno conlleva tiene claramente un impacto monstruoso en las oportunidades percibidas por el sujeto que retiene esa creencia, y creencias limitantes obviamente pueden limitar la operatividad, las posibilidades, las percepciones, las emociones, que obviamente tenderán hacia lo negativo, mientras unas creencias que te empoderan, basada también en un gradual aprendizaje, en un perfeccionamiento de las habilidades, etcétera, poco a poco, entonces esas creencias empoderantes pueden darte la oportunidad de percibir la misma cosa, el océano, la vida, como un sinfín de oportunidades gratificantes y satisfactorias. Vamos a ver además que el niño que tiene 8 años y cuyos padres tienen creencias muy negativas con respecto al océano, porque tal vez incluso el papá, siendo muy joven, un niño, casi se ahogaba porque los padres lo dejaron a los 3 añitos y había una ola fuerte, y entonces desde aquel momento su interpretación de la realidad con respecto al océano asumió una constante súper negativa con rasgos de fobia muy intensa con respecto al miedo al océano. Eso lo ha obviamente interpretado como un factor muy importante, tal por el cual era necesario impactar la vida del hijo, obligándole a que él también comprendiera lo súper amenazante que puede ser el océano, de una forma tan fuerte, tan única, tan dominante, que el niño de 8 años también ha absorbido la programación neurofisiológica subconsciente, tal por la cual, de forma casi semiautomática, él tiene miedo al océano sin saber por qué. Entonces, incluso la ola más pequeña es motivo de preocupación intensa y hace de que el niño no podrá jamás disfrutar, a menos de reprogramar ese conjunto de creencias y ese conjunto ya, digamos, de automatismos conductuales, no podrá disfrutar del océano por el resto de su vida, porque esas fobias, esos miedos, esas inseguridades, pero sin embargo, más importante aún, esas creencias limitantes le acompañarán por el resto de su vida. Mi trabajo, por ejemplo, es lo de reestructurar ese sistema de creencia, obviamente interpretando, identificando las creencias limitantes, obsoletas y disfuncionales para transformarlas en nuevas creencias, en un nuevo conjunto empoderante que permite finalmente tener una más correcta interpretación de la realidad. Mientras antes había un mapa totalmente distorsionado, ahora se retiene una verídica y sobre todo empoderante visión de la realidad, tal por la cual puede finalmente un ser humano no solo funcionar, sino que prosperar. Y vamos a ver entonces
¿Qué pasa, en cambio, en el surfero o surfista, como se diga en español? Ya me ayudarán en los comentarios. O sea, la persona que practica el surf con olas incluso muy grandes porque ha tenido, digamos, tal vez una decena o ya varios años o varios meses de experiencia según su nivel, pero claramente de acuerdo al nivel de habilidades que ha podido poco a poco fomentar gracias a un mejor conjunto de creencias. Obviamente ha llegado a un nivel tal por el cual él puede envisionar el océano como un conjunto de oportunidades y sobre todo su autoimagen con respecto al territorio que es el océano y la vida es muy, muy lleno de autoestima, lleno de autovalor, de amor propio, porque verás, tal vez ese surfero, ese surfista era un joven niño que había prácticamente absorbido la programación neurofisiológica, el sistema de creencias de unos padres que tal vez eran amantes del océano. Imaginemos, por ejemplo, que ese surfista tuviera unos padres que siempre habían tenido mucho cariño al océano, habían tenido experiencias muy bonitas. Tal vez el niño había sido acompañado desde la pequeña edad para vivir emociones gratificantes y retroalimentar entonces un conjunto de creencias hecho por experiencias positivas que sus padres también le habían tramandado, que eso es una cosa muy obvia, ¿no? De generación en generación hay cierto sistema de creencias, cierto conjunto de creencias que los padres pasan a los hijos y tal vez esos padres le hubieran dicho básicamente que hermoso es el mar, que se le debe dar respeto, que a veces presenta un reto y puede ser peligroso, pero si nosotros somos personas que realmente y gradualmente nos acercamos a la vida, o sea, al océano, primero con un océano tranquilo, luego con olas más pequeñas, luego poco a poco con olas más grandes, entonces uno puede tener el tiempo de aprender gradualmente y entonces no solo a vivir, sino a surfear, con esa metáfora que estamos utilizando, y eso hizo que tal vez el joven niño, que ahora es un surfero profesional, supiera dentro de sí mismo que es posible para él dominar en algún día, en algún momento del futuro, las olas. ¿Y eso por qué? Porque desde pequeño pudo absorber un sistema de creencias posibilista que fomentaba las posibilidades, las oportunidades, porque verás, incluso si el niño no sabía surfear, porque ni siquiera sabe andar un niño, ¿cómo va a poder surfear? Pero tener un sistema de creencias posibilista, positivo, optimista con respecto a la vida, en ese caso con respecto al océano, permite al joven niño entender que el océano puede ser un lugar peligroso, pero que también puede ser fuente de inmensas oportunidades de gratificación, tal por la cual uno vale la pena, ya que existe en tu corazón, en tu mente, en tu sistema de creencias, la posibilidad de que si yo aprendo, podré obviamente dominar olas siempre más grandes, que yo dentro de mí tengo los recursos como para poder aprender lo que aún me haga falta, porque yo creo en mí, tengo una autoestima tal por la cual siento que la vida no me domina, sino que yo puedo poco a poco, incluso cuando tengo retos muy grandes, soportar con resiliencia ese momento de dificultad para luego avanzar en la vida y poder poco a poco aprender a prosperar. Es un proceso la vida. Pero esta metáfora nos permite entender que dos jóvenes niños, en realidad serían dos jóvenes niños, perdonad mi español, tú sabes, soy italiano, hablo inglés, portugués, español, lo que haga falta para poder difundir este mensaje. Entonces, todo se aprende. Pero ¿cómo va a ser? El joven niño que tiene incluso temor físico, porque la reacción neurofisiológica de lucha-huida, impulsada por la amenaza percibida como real, por culpa de un sistema de creencias catastrófico y muy amenazante, y sobre todo con creencias limitantes que les hacen imaginar una percepción de la realidad muy negativa, al punto en que el simple acercarse al mar le da fobia y da miedo. ¿Cómo podrá él aprender? No podrá aprender jamás, mientras siga bloqueado en ese sistema de creencias. No podrá avanzar, sencillamente porque el proceso de aprendizaje es limitado, es prácticamente bloqueado, es paralizado por un miedo tan, digamos, físico y tan real dentro de la psicoemocionalidad del niño y el cuerpo también, porque es una cuestión bioquímica, una reacción de lucha-huida realmente. Entonces no podrá ni siquiera darse el lujo de aprender. Y entonces es una retroalimentación negativa porque verás,
la imposibilidad de creer en sí mismo, la imposibilidad de creer que podría existir la forma de vivir el océano de una forma gratificante, entonces impide, incluso a nivel de noción neurofisiológica, de idea en sí mismo, la posibilidad de aprender. Porque si para mí, que soy un joven niño traumado o que tiene miedo del océano, porque me han pasado ese sistema de creencias limitantes, si la misma idea de poder aprender no existe, si la misma idea de yo poder confiar en mí mismo no existe, si la otra creencia limitante es, por ejemplo, que el océano siempre solo será malo y te hará daño, es la única que existe, entonces no podrá aprender porque no tendrá ni siquiera la base cultural, neurofisiológica y de creencias para poder arrancar. Mientras, por otro lado, si a un joven se le da, como en el caso del surfero, surfista, como ya habremos aprendido a coñar, a crear una nueva palabra, la crearé yo, digamos que ese joven niño, si le han instalado, como hemos visto, un sistema de creencias mucho más positivo, donde exista una eficacia a nivel de retroalimentación positiva, porque el niño le han dado la base cultural a nivel de sistema de creencias que él puede, que si se esfuerza lo suficiente puede superar los retos, que la vida a veces es difícil y las olas pueden darte miedo, pero si tú fomentas un aprendizaje, poco a poquito, gradualmente vas adquiriendo habilidades, por lo tanto podrás en algún momento dominar esas olas. Cualquiera que se haya puesto con una tabla de surf, y yo lo he hecho, puede decirte que es un proceso extremadamente difícil y frustrante, porque verás, cuando tú estás en el agua, en el océano, incluso si no hay grandes olas, incluso si el mar está muy tranquilito, es tan difícil hacer que la tabla se mantenga en una posición horizontal sin caerte, que claramente desafía incluso la sensación lógica de decir, ¿se puede realmente hacer esto? Pero claro que se puede, lo sabemos porque tenemos un montononón de apasionados del surf que hacen cosas milagrosas y aparentemente imposibles para las personas que no han hecho ese tipo de aprendizaje y han demostrado que es más que posible y es súper maravilloso y van buscando olas por todo el mundo. ¿Eso qué significa? Que básicamente esas personas han tenido básicamente un acercamiento a la metáfora de la vida, al océano, de una forma posibilista, optimista, o sea, su sistema de creencias era abierto lo suficientemente, era seguro, era posibilista, era optimista y positivo al punto en que se le había inyectado un sistema de creencias como, por ejemplo, primera creencia, tú, mi querido niño, puedes cualquier cosa en la vida. Si te empeñas lo suficiente, sin importar los retos, podrás aprender. Número 2, la vida puede ser asustadiza, difícil y proponer retos muy, muy graves en ocasiones. Pero si tú te mantienes firme en tu propósito, puedes realmente superarlas, porque la vida puede ser incluso muy maravillosa y estupenda y darte felicidad. Y otras en este, digamos, círculo de confianza, de retroalimentación positiva. Entonces el niño poco a poco, sin tener ese susto, sin tener ese miedo, esa fobia, poco a poco se acerca y descubre que el agua es bonita, que el agua es dulce, que el agua puede ser fuente de vida. Que claro, a veces hay alguna ola pequeña que te asusta un poco, pero puedes volver ahí a la orilla y de nuevo recomenzar y poco a poco entonces uno, día tras día, incluso en los momentos más frustrantes, recordará en su mente que sí, sus creencias le dan esa oportunidad de saber que él podrá en algún momento fomentar esas habilidades tal por la cual disfrutarás del océano como una maravillosa oportunidad. Y el océano es la vida. Y esos niños somos nosotros. Entonces tenemos que entender que nuestro sistema de creencias significa tanto, tanto, tanto como para poder destrozar nuestra vida, limitarla, hacer que sea una fuente de miedo constante o proponernos una existencia auténticamente feliz, maravillosa, brillante, donde podamos destacar por felicidad, por alegría, por autenticidad y realmente poder poco a poco prosperar, mejorarnos, aprender, porque sabemos que últimamente encontraremos en el camino las oportunidades de aprendizaje que queremos, creeremos en nosotros mismos y esto realmente valdrá la pena, porque hará la diferencia entre básicamente una vida no vivida o una muerte en vida y una vida en cambio vivida al máximo y maravillosamente. Entonces, para concluir, si necesita ayuda como para realmente superar las creencias limitantes que te están
atormentando, que te limitan a la hora de poder vivir una vida estupenda. Y si quieres realmente alcanzar tus metas de auténtica felicidad, transformar tu vida, sentirte totalmente en confianza, seguridad personal, con autoestima y transformar completamente lo que para ti es posible o no es posible, entonces escríbeme, contáctame. Aquí seguramente en las descripciones tendrás mis contactos. Soy Marco Nisida y me puedes encontrar también en mi web marconisida.com. Te deseo una vida maravillosamente feliz. Un abrazo. ¡Chao!